Continuamos con la sexta parte de nuestra serie sobre el amor, el noviazgo y el matrimonio. Estamos viendo estos tres aspectos tan importantes de las relaciones humanas desde la perspectiva de Dios, a la luz de su palabra, porque estamos seguros como cristianos que Dios nos ha creado para reflejar su gloria a través de nuestros matrimonios. Todos anhelamos tener buenas relaciones conyugales que nos brinden felicidad, y para llegar a tener un matrimonio bíblico es indispensable conocer lo que es el amor a nivel bíblico y no errar en la elección de la pareja en el noviazgo. Un acertado conocimiento bíblico de lo que es el amor nos llevará a un noviazgo bíblico que nos dará un matrimonio bíblico y evitará un divorcio antibíblico. Ya hemos visto 3 mensajes acerca del amor y ahora estamos en el tema del noviazgo, y comenzamos definiendo que este es el periodo de preparación para pensar, calcular, meditar y decidir si la persona con la que deseamos iniciar una unión matrimonial es la idónea para nosotros, ya que para Dios esta unión es indisoluble, es para toda la vida. Para Dios una pareja en noviazgo sigue siendo una pareja soltera y por lo tanto el noviazgo no nos otorga libertad alguna para la intimidad sexual, ya que ésta ha sido solamente diseñada para el matrimonio. Y como el matrimonio es tan importante para Dios, Él nos ha provisto de 3 recursos indispensables para no errar en la elección de nuestra pareja. Estos 3 recursos se encuentran en 2 niveles de vida. El primero es el nivel ético y moral, donde contamos con las 4 alarmas intrínsecas, 4 alarmas innatas en todo ser humano: la conciencia, el razonamiento, el consejo y la experiencia de los más cercanos, y la percepción o la intuición, lo que conocemos como el sexto sentido. Solo con este primer recurso ya es posible formar un matrimonio firme para toda la vida, pero además hay un segundo nivel que está a disposición de todos los que están en el ámbito espiritual, para los que han sido redimidos y reconciliados con Dios a través del Evangelio. Y en este tenemos los otros 2 recursos, los 2 principios bíblicos y los 2 filtros bíblicos. En el tema pasado vimos los 2 principios bíblicos, el principio del yugo desigual y el principio financiero de Génesis. Ahora vamos a pasar a ver los 2 filtros bíblicos y nos centraremos en el primero de estos en el mensaje de hoy. Noviazgo, tercera parte. Pautas bíblicas para el noviazgo. Los 2 filtros bíblicos para el noviazgo. Esta segunda herramienta que todo verdadero creyente no debe despreciar para un acertado noviazgo son 2 filtros bíblicos que son directamente proporcionales y paralelos con los 2 principios bíblicos que ya hemos visto. El primero es el filtro de la verdadera conversión, que es totalmente ecuánime con el principio bíblico del yugo desigual. Y el segundo es el filtro del amor verdadero, que es totalmente ecuánime con el principio bíblico de Génesis. Veamos en qué consiste el primer filtro. El filtro de la verdadera conversión. Mateo capítulo 7, versículo 21. Como ya lo vimos con el principio del yugo desigual, la separación de la que el apóstol Pablo nos habla en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 15, no es la de no asociarnos con otros que no son cristianos. Inevitablemente estaremos en circunstancias en las que debamos socializar con familiares, amigos, compañeros y otras personas que sean paganos o de otras religiones y hasta ateos. De lo que Pablo habla aquí es de toda clase de relación entre creyentes y no creyentes que implique la negación y la ruptura de los principios y valores cristianos. Por eso no es conveniente que una persona se una en matrimonio con otra que no tenga las mismas perspectivas morales y la misma dirección con los mismos principios de vida. Como los desacuerdos que más traen conflicto y divisiones dentro del matrimonio siempre son con referencia al área espiritual, es vital que un verdadero creyente no se una en matrimonio con alguien que no sea cristiano y que no tenga las mismas metas. Así que debe haber alguna prueba fidedigna de que el pretendiente sea un verdadero creyente. ¿Y cómo saber quién es un verdadero cristiano? El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, «No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial». Versión Dios habla hoy. Para poder dar respuesta a esta pregunta debemos en primer lugar tener bien en claro algunos términos. En nuestros días, en el ambiente cristiano, evangélico y católico romano, corren en boca de las personas 2 conceptos muy conocidos y usados a nivel popular. El concepto de cristiano y creyente. Bíblicamente estos 2 términos son sinónimos, significan lo mismo y se refieren a lo mismo. Pero como hoy en día estamos tan abarrotados de tantos falsos maestros y falsos evangelios que no salvan, estos términos son popularmente distorsionados del verdadero concepto bíblico. Veamos el primer concepto, el concepto de cristiano. El diccionario define a un cristiano como
una persona que profesa creer en Jesús como el Cristo, o que sigue una religión basada en las enseñanzas de Jesús. Esta definición es cierta, pero es muy superficial. No cubre totalmente la profundidad de la verdad bíblica de lo que significa ser un cristiano. La palabra Christos es el término griego que significa ungido o elegido. Es una palabra que el apóstol Pablo usó con mucha frecuencia cuando predicaba a los gentiles, para referirse a Jesús como la persona elegida por Dios para traernos la salvación y la reconciliación con Dios. Al hablar de Jesús, Pablo solía referirse a él como Jesús Christos, es decir, Jesús el ungido, y de ahí es de donde proviene el nombre de Jesucristo, que se adoptó en todo nuestro ámbito cristiano. Ahora bien, la palabra cristiano se usa hoy de muchas formas diferentes y por eso significa cosas diferentes para personas diferentes. Bíblicamente la palabra cristiano es utilizada 3 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 11 versículo 26, en Hechos 26 versículo 28 y en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16. En Hechos capítulo 11 versículo 26 podemos ver que los primeros seguidores de Jesucristo comenzaron por todo un año a congregarse juntos y a enseñar a mucha gente en Antioquía, y debido a que el comportamiento, la actividad y la forma de hablar de estos discípulos fueron como los de Cristo, se les llamó cristianos por primera vez. Literalmente la palabra cristiano significa partidario o perteneciente al partido de Cristo, o seguidor de Cristo. Pero infortunadamente para nuestros tiempos esta palabra ha perdido mucho de su significado y ahora se usa para describir a cualquier persona religiosa o a cualquiera que lleve altos valores morales en lugar de identificar a un verdadero seguidor de Jesucristo. Hoy en día hay millones en el mundo que no conocen, no creen, no siguen, ni confían en Jesucristo, y se les llama cristianos simplemente porque se les considera una buena persona, con buenos principios, con una correcta moral, porque sirven a los más necesitados y tienen actitudes de compasión y de amor para con otros, cosas que Jesús practicó en su ministerio y que les dijo a sus seguidores que debían hacer. Hoy muchos se hacen llamar cristianos por haber nacido en un país de tendencia cristiana, por provenir de hogares que dicen ser cristianos, por asistir a iglesias llamadas cristianas, por ofrendar para las obras de caridad cristianas, por escuchar a predicadores que se hacen llamar cristianos o simplemente por simpatía hacia el cristianismo. La gente no evalúa si los fundamentos que muchos tienen están en total acuerdo con la verdad de Dios y hoy a todos los que digan creer en Cristo se les llama cristianos y se acepta cualquier práctica que lleve el renombre de cristiano. Desde un movimiento político como la democracia cristiana aquí en Europa, pasando por asociaciones cristianas, clubes cristianos, libros cristianos, películas cristianas, música cristiana y músicos a los que se los considera como cristianos solo por incluir lenguaje bíblico en alguno de sus temas. Muchas de estas cosas se presentan como cristianas cuando en realidad son mundanalidad y religiosidad que en realidad ofenden a Cristo y que no tienen nada que ver con los principios, la ética, la doctrina, los valores, la conducta y el evangelio de Cristo. Ahora muchos dicen ser cristianos y a todos se les llama cristiano, pero la pregunta es, ¿en realidad son cristianos? Hoy vemos a muchos moralistas que se hacen llamar cristianos, a religiosos estudiosos de la Biblia que se hacen llamar cristianos, a falsos pastores y falsas pastoras que se hacen llamar cristianos, a falsos profetas con falsos milagros que se hacen llamar cristianos, a engañadores que se hacen llamar cristianos, estafadores que se hacen llamar cristianos, ladrones que se hacen llamar cristianos, mundanos que se hacen llamar cristianos, fornicarios que se hacen llamar cristianos, adúlteros que se hacen llamar cristianos y hasta sicarios que se hacen llamar cristianos sin tener nada que ver con el verdadero Cristo de la Biblia y con su evangelio verdadero. Lo que determina o no si somos cristianos no es el país donde se ha nacido, no es el haber nacido en un hogar cristiano, no es el haber sido bautizado, no es el profesar una religión por tradición familiar o el asistir a una iglesia donde se mencione a Cristo, no es tener un padre que diga ser pastor cristiano, no es el haber repetido la oración de fe, no es el aceptar a Jesús en el corazón, no es el cumplir con las 4 leyes espirituales, no es el escuchar música cristiana, no es el cantar en el coro de una iglesia, no es el escuchar prédicas cristianas, no es el estudiar la Biblia en hebreo o en griego, no es el seguir costumbres judías y el orar o cantar en hebreo, no es el hablar en lenguas,
no es el llenar su vocabulario de palabras bíblicas como aleluya, amén, bendito sea el Señor, bendito sea el nombre de Dios, gloria a Dios y otras más. Y no es el mostrarse muy piadoso. Nada de esto es lo que hoy define y determina si en realidad somos verdaderos cristianos, y pasa igualmente con el segundo término, el término creyente. La palabra creyente hoy en día también es muy distorsionada del verdadero concepto bíblico y popularmente es usada por muchos. Es un adjetivo muy amplio que puede definir muchas cosas y es un término adjudicado a cualquier persona que cree en algo, pero especialmente aquel que profesa una determinada fe religiosa. Hoy hay muchos que creen en algo o en alguien como su estandarte de vida, como su líder a seguir. Están los creyentes en Dios, están los creyentes en la Biblia, los creyentes en Jesucristo, los creyentes en los milagros, los creyentes en la Virgen y en los santos, los creyentes en los líderes apostólicos, los creyentes en el Papa, los creyentes en otra vida después de esta vida, en el purgatorio, en la reencarnación, los creyentes en Buda, en el chakra y en el mantra, en el nirvana, en el karma, en Alá y en Mahoma, los creyentes en el Dalai Lama, los creyentes en el aura, en la masonería, los creyentes en la cienciología, los creyentes en los viajes astrales, en el horóscopo, los creyentes en la lectura de las cartas, en la energía y el poder de las velas, en los agüeros, en las supersticiones y hasta en los alienígenas. Aún los ateos que no profesan ninguna religión y que la aborrecen son creyentes de algo. Son creyentes de la filosofía, son creyentes de la explosión del Big Bang, son creyentes del darwinismo y son creyentes de la evolución. Todos creen en algo o en alguien, y por eso todos son creyentes. Creyentes, creyentes. Todo el mundo es creyente, pero tristemente no todos son creyentes en lo que verdaderamente deberían creer para tener vida eterna. El hombre por naturaleza es un ser creyente porque Dios ha puesto esa impronta en todos nosotros para que podamos relacionarnos con Él. Pero todas estas variables mencionadas y muchas más que existen no son el correcto creyente bíblico. Ser creyente en Dios no es suficiente ni salva a nadie. No se escandalice de esto, estimado oyente, pues Dios mismo lo dice en Santiago capítulo 2, versículo 19. Tú crees que hay un solo Dios, y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. Versión Dios habla hoy. Ser creyente en Jesucristo tampoco es suficiente y no salva a nadie. Y nuevamente le digo que no se escandalice de esto, pues Jesucristo mismo lo dijo aquí en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora bien, tengamos en cuenta el contexto de la cita. Nuestro Señor Jesús se encuentra finalizando su gran sermón del monte y lo hace con palabras desgarradoras para su audiencia. En los versículos 13 al 14, Él está diciendo que solo hay dos destinos, la perdición o la vida, y que cada uno de estos destinos tiene su propio camino y su propia puerta, la puerta ancha y la puerta estrecha. Y solo uno de estos conduce a la vida eterna, mientras que el otro conduce a la perdición. Luego, de los versículos 15 al 20, le dice a su audiencia que los falsos profetas son quienes les conducirán a esa perdición y que la manera en la que se puede saber quiénes son estos es a través de sus frutos. El árbol bueno no puede dar malos frutos y el árbol malo no puede dar buenos frutos. El árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Pero el Señor Jesús no se queda ahí. Después de advertirnos acerca de los falsos profetas, ahora nos advierte con relación a nosotros mismos. En los versículos 21 al 23, el Señor pasa de los falsos maestros a los falsos profesantes, de los maestros faltos de cordura a los oyentes faltos de cordura. No solo dice que los falsos profetas pueden engañarnos en cuanto al verdadero camino de la salvación, sino que aún nosotros podemos autoengañarnos a nosotros mismos. El Señor Jesús no está hablando a personas no religiosas, a personas ateas o agnósticas, ni tampoco a paganos, a herejes o apóstatas. Él está hablando aquí de manera específica a quienes son devotamente religiosos y que han sido engañados a creer que están en el camino estrecho al cielo cuando en realidad están en el camino espacioso hacia el infierno. Vea que las palabras de nuestro Señor Jesús en los versículos siguientes confirman radicalmente que no todos son verdaderos cristianos o creyentes. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día,
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Este día del que habla el Señor no es otro que el día del juicio final, cuando todos los hombres se presentarán ante Jesucristo para ser juzgados según sus obras. Cuando el texto menciona que han profetizado, echado fuera demonios y han hecho milagros en el nombre de Jesús, nos está hablando de personas que le reconocieron como Señor de una manera sobrenatural. El término Señor era un título que comúnmente emplearon los judíos para sustituir el nombre de Dios, Jehová o Yahvé, que ellos consideraban demasiado santo para ser pronunciado. Por lo tanto, el que estos se dirijan a Jesús como Señor nos habla de personas que lo reconocieron como el único Dios verdadero. Y dirigirse a Él como Señor, Señor, es un énfasis añadido para resaltar el espíritu de celo intenso y la fuerte devoción o dedicación hacia Él. Esto es muy serio para todos nosotros. Nuestro Señor nos está diciendo que ese día, el día del juicio, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre oramos, en tu nombre hicimos canciones cristianas, en tu nombre cantamos, en tu nombre hicimos cultos, en tu nombre hicimos vigilias, en tu nombre predicamos la palabra, en tu nombre enseñamos y adoctrinamos a otros, en tu nombre bautizamos, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos exorcismos, en tu nombre estudiamos la palabra, en tu nombre hicimos obras de caridad, en tu nombre clamamos a los santos, en tu nombre nos abstuvimos de pecados, en tu nombre amamos a otros y perdonamos a nuestros enemigos. En tu nombre hicimos muchas buenas obras y nos esforzamos por cumplir tus mandamientos. Y así podría ser una lista larga donde todos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Pero entonces, nos dice el Señor que en el versículo 23, Él declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O como también lo dice en Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿No le parece terrible que el Señor vaya a decir eso de alguno de nosotros y nos condene eternamente en el lago de fuego por no ser un verdadero creyente o un verdadero cristiano? ¿Por no haber creído en lo que en verdad nos hubiera salvado? ¿Y por desperdiciar nuestro tiempo y nuestra vida terrenal creyendo lo que no debíamos haber creído? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién entonces es un verdadero creyente, un verdadero cristiano? Pues el mismo Señor Jesús lo dice en el versículo 21, la segunda parte, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Muchos consideran y aseguran que la voluntad de Dios es obedecer a sus mandamientos, y por eso es que muchos se esfuerzan tanto en hallar la salvación tratando de ser buenas personas a través de buenas obras. Es claro que en la Biblia hay muchas cosas que son la voluntad de Dios. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que vivamos en santidad, así como Él es santo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. La voluntad del Padre es que en todo hagamos el bien para callar la ignorancia de los insensatos. 1 Pedro 2:15. Y a veces su voluntad será que padezcamos por causa del bien. 1 Pedro 3:17. Así podríamos mencionar muchas más cosas que son la voluntad del Padre. Pero en cuanto a ser un verdadero cristiano, en cuanto a ser un verdadero creyente, la voluntad de Dios es más específica y es una sola: que todos los hombres se arrepientan de sus pecados y crean el Evangelio. Así lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este varón no es otro más que nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue el mensaje de Jesús tan pronto como inició su ministerio. Lo puede ver en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Él vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él lo dijo en Juan capítulo 6, versículos 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esa es la razón por la que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1:4. Y también en 1 de Juan capítulo 2 versículo 17, dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estimado oyente, el verdadero concepto bíblico de cristiano o creyente es el de un pecador que ha creído el Evangelio de Jesucristo, ha entregado su vida a Él en obediencia absoluta y ha sido transformado por Dios en una nueva criatura. Pero, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es algo muy concreto. El Evangelio es la buena nueva o la buena noticia que Dios nos da después de que entendemos una mala noticia. La terrible noticia que Dios nos da es que todos los hombres estamos destituidos de su gloria y estamos sentenciados a pasar la eternidad en el infierno a causa de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestras obras injustas, que son contrarias al carácter santo y perfecto de Dios. Todos seremos juzgados con el estándar más alto de justicia y de equidad de Dios, y Él no tendrá por justo al culpable. Lo dice en Números 14:18. Por lo tanto, estamos todos perdidos. Pero la buena noticia es que Dios se ha compadecido de nosotros y nos ha provisto de un único medio por el cual Él puede aplicar su justicia, aplacar su ira, y a la vez nos puede perdonar de nuestros pecados y declarar como justos ante Él. Hace más de 2000 años, Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para venir a este mundo a vivir la vida perfecta ante la ley de Dios que ninguno de los hombres podemos vivir, y para ser nuestro sustituto, ocupando nuestro lugar de juicio en la cruz del Calvario. Allí, Dios puso nuestros pecados sobre su Hijo y descargó sobre él la furia de su ira santa y el castigo que todos los hombres merecemos. Y la garantía de que este acto de justificación satisface las demandas de la ley de Dios está en que Dios mismo le levantó de los muertos al tercer día, lo sentó a su diestra y lo puso como juez sobre toda la creación. Solo Jesús pudo hacer este sacrificio por nosotros por ser un hombre perfecto a la ley de Dios y no pecar nunca, y por ser 100% Dios eterno. Así, Dios hace justicia de nuestras injusticias y puede declarar justo ante Él a todo pecador que reconozca su condición perdida y que en arrepentimiento por su naturaleza y sus actos le dé la espalda a su estilo de vida y se vuelva a Jesucristo para apropiarse de este único acto de justificación hecho por Él. Esa buena noticia es el Evangelio, y es una noticia de carácter jurídico, ya que Dios es juez y juzgará a todos los hombres con base en este acto de justicia. Y solo quien se apropie de este acto de justificación es quien recibe el Espíritu Santo de Dios, que le dará vida espiritual y le hará una nueva criatura, con un nuevo corazón, con un nuevo espíritu y con una nueva voluntad para agradar a Dios. Por eso la palabra que mejor se ajusta para diferenciar a un auténtico cristiano, en contraste con el que solo es simpatizante, religioso o asistente curioso a una iglesia, es la palabra convertido. Porque de acuerdo con 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, si alguno se ha apropiado de este evangelio, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Con esto, un auténtico convertido debe tener como mínimo 3 aspectos importantes y aquí está el filtro. Primero, debe tener el evangelio correcto que le da la verdadera conversión. Segundo, debe tener la doctrina correcta de la palabra de Dios que el Espíritu Santo le brinda. Y tercero, debe tener un cambio de conducta, de carácter y de obras que sean correctas. Por eso, si usted quiere saber si la persona en la que se está fijando para el noviazgo y futuro matrimonio es un verdadero cristiano o creyente, tenga en cuenta los siguientes puntos para él, para ella y sobre todo para su vida misma. Primero, el evangelio correcto. El errado creyente es el que ha creído un evangelio diferente al de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 1:8, «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el tal sea anatema». La palabra anatema significa maldito. Estas palabras de Pablo son para reflexionar y para temblar, si tenemos en cuenta las muchas falsas enseñanzas de moral y filosofía que hoy se nos presentan como el evangelio, tales como el evangelio egoísta de la prosperidad, el evangelio sensacionalista de los milagros, el falso evangelio del reino de los testigos de Jehová,
el imposible evangelio de la salvación por medio de obras, y el falso evangelio del bautismo del Espíritu manifestado en el hablar en lenguas, entre muchos otros. Todos estos son evangelios que no salvarán porque son mensajes distorsionados, depravados y muy diferentes del evangelio verdadero que Jesús, Pablo y los demás apóstoles predicaron. Por lo tanto, son mensajes de un anatema y hacen anatema a todo el que lo siga. ¿Cuál es el evangelio que usted ha creído? ¿Y cuál es el evangelio que su pretendiente ha creído? En segundo lugar, debe haber una doctrina correcta. El errado creyente será aquel que simplemente cree en aquel concepto religioso acerca de Dios y de Jesucristo sin estudiarlo, analizarlo y contrastarlo con la verdad de la palabra de Dios. Por el contrario, un verdadero convertido tiene una pasión legítima y auténtica por la palabra de Dios, busca y sigue la verdadera doctrina, pero sobre todo es guiado por el Espíritu Santo a toda la verdad. Así lo dice Juan 16:13. Un recién convertido es un recién nacido espiritual, y al igual que un bebé, el convertido tiene hambre de la leche pura de la palabra, de la leche espiritual no adulterada, como lo dice 1 de Pedro 2:2. Un recién convertido tiene sed del agua de vida que le ha dado vida eterna, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Salmo 42:1. Hay quienes dicen ser cristianos, pero tienen más pasión por leer Harry Potter, El Señor de los Anillos, El Hobbit o cualquier novela que por leer, estudiar y memorizar la palabra de Dios. ¿Qué tanto se alimenta usted de la palabra de Dios? ¿Qué tanto desea usted la palabra de Dios? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia completa? Y asimismo, ¿qué pasión tiene por la palabra de Dios? Estimado oyente, pregúntese y cuestiónese sobre su pretendiente qué tanto se alimenta de la palabra de Dios, cuántas veces ha leído la Biblia completa y qué pasión tiene por la palabra de Dios. En tercer lugar, debe haber un cambio legítimo en su estilo de vida. Un verdadero convertido es aquel que ha tenido una auténtica transformación en su vida. El carácter y la conducta madura de Cristo se comienzan a ver reflejados en la persona. No solo se deleita de la palabra de Dios y la obedece, sino que también se comienzan a ver en su vida las características del fruto del Espíritu de Cristo que mora en él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como lo dice Gálatas 5, 22 y 23. Un verdadero convertido tiene una vida convertida. Las prácticas pecaminosas en las que antes se deleitaba, ahora las detesta, y las va dejando de forma radical y progresiva para agradar a Dios. Así que puede preguntarse, ¿qué cambios radicales está viendo en su pretendiente? ¿Qué cambios radicales está viendo en su propia vida? ¿Qué pueden decir otras personas acerca de su pretendiente? ¿O qué pueden decir otras personas acerca de usted? Aquí está una de las grandes problemáticas de las relaciones matrimoniales entre los cristianos. No solo se desatienden a las 4 alarmas innatas y los 2 principios bíblicos, sino que además se da por sentado que su pretendiente es un creyente verdadero cuando en realidad no lo es. Aunque ninguno de nosotros podemos certificar del todo que alguien es auténticamente cristiano, porque eso es algo que solo Dios y cada uno sabe de forma personal, ya que el propio Espíritu Santo de Dios atestiguará esa realidad en los que le pertenecen a Dios, como lo dice Romanos 8, 14 al 16, no obstante el Señor nos enseña que una verdadera conversión produce frutos en esa persona. Mateo 7:26 nos dice, por sus frutos los conoceréis. Muchos que profesan ser creyentes van alegremente por la vida, ajenos de una verdadera relación con Dios y sin la menor preocupación por sus pecados. Por eso, como lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, todos debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si verdaderamente estamos en la fe o si estamos reprobados. Ese examen escudriña diariamente nuestros deseos, nuestros anhelos y los motivos internos de nuestro corazón para ver si nos estamos ajustando al carácter de Cristo revelado en su palabra. ¿En dónde radica el problema de todo esto? El problema básicamente radica en los predicadores modernos que no distinguen entre hombres perdidos y hombres convertidos. Les predican a los injustos como si fueran justos, a los simples y curiosos como si fueran interesados y necesitados, a la cizaña como si fuera trigo y a las cabras como si fueran ovejas. Tratan a todos sus oyentes como si todos fueran creyentes o hijos de Dios. Estos ni siquiera conocen el verdadero evangelio de salvación a nivel jurídico y por eso no lo predican.
En lugar de eso, llenan a toda su audiencia con mensajes emotivos de superación personal, basados en la actual motivación mercadotécnica, hablando a los pecadores, a los impíos y a los perversos, con pasajes, términos y bendiciones que solo son para los convertidos y para los hijos de Dios y no para los incrédulos. Todo un engaño que no escapará tampoco del juicio de Dios. Precisamente sobre esto el Señor nos dice en Ezequiel capítulo 3 versículos 17 al 21, que el verdadero predicador debe amonestar a los hombres de parte de Dios para que escuchen la reprensión de Dios, para que sean compungidos en su corazón y así se arrepientan de sus pecados. Pero por el contrario, hoy solo vemos mensajes de motivación que prometen prosperidad y paz cuando la ira y el juicio de Dios están patente y latente sobre todos los hombres, como lo dice Jeremías 6, versículos 10 al 14. Predicadores que curan la herida del pueblo con liviandad diciendo paz, paz, y no hay paz. Y del mismo Señor Jesús vemos el ejemplo en el Nuevo Testamento. Precisamente las enseñanzas de Jesús a través de las parábolas fueron el filtro para diferenciar a los simples y curiosos de los que realmente estaban interesados. El simplón solo venía, escuchaba una historia bonita de Jesús, pasaba el rato oyendo una voz diferente a la de los líderes típicos de su tiempo, y con eso se conformaba, con eso tapaba su conciencia y así se marchaba a su casa. Pero el interesado buscaba más, y estos eran los que no se alejaban del Señor, sino que se quedaban con Él para buscar más de sus palabras, y es a estos a los que Jesús les explicaba las parábolas. Y de la misma manera sucede hoy. Hoy hay muchos simples y cómodos que no se esfuerzan por buscar más de la verdad. No se toman la tarea de filtrar su fe. No se toman la tarea de mirar qué cosas de sus costumbres están erradas para dejarlas. No se dan a la tarea de estudiar las Escrituras, de analizar las doctrinas, de escudriñar si en realidad son verdaderos convertidos. Usted debe filtrar toda enseñanza que escucha. Por favor, estimado oyente, le pido que no dé nada por sentado aquí, que no sea conformista, que busque y no pare de buscar hasta hallar la verdad completa, porque, como lo dice Jesús en Mateo 7:8, todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por eso todos estamos en la obligación de comprobar nuestra fe y de asegurarnos de que estamos en la verdad, porque eso nos traerá resultados espirituales eternos. Estimado oyente, no se moleste conmigo, yo no soy quien le condena. Yo solo soy un comunicador de la verdad de Dios y mi tarea es decir lo que la Biblia dice y usted debe evaluar y filtrar todo lo que escucha. Por eso, no podemos andar diciendo amén a todo lo que parezca cristiano. Muchos se consideran creyentes de Cristo cuando puede que en verdad no lo sean. Sus pasiones y sus acciones lo determinarán. Ese es su fruto. Si usted es realmente un convertido, entonces tendrá una pasión auténtica por la palabra de Dios y su mayor preocupación será agradar a Dios en todo. Usted tendrá un odio legítimo por todo lo que Dios también odia y aborrecerá el pecado que Dios aborrece. Pero si usted dice ser un creyente y aún continúa deleitándose en el pecado y en las cosas de este mundo, si no hay un cambio radical en su forma de pensar, en su carácter y en sus acciones, el único que se está engañando es usted y lo único que le espera es la condenación eterna. Así que, mi estimado oyente, si usted está escuchando esto ahora y se da cuenta que por encima de toda su moralidad y sus buenas acciones usted no está seguro o segura de ser realmente un verdadero hijo de Dios, un verdadero convertido, dele gracias a Dios por la provisión que le está brindando de escuchar esta verdad y acuda ahora mismo a Jesucristo para hallar salvación y vida eterna. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor establece normas muy elevadas para juzgar la vida del verdadero cristiano. No deberíamos extrañarnos que incluso más de la mitad de los miembros de nuestras iglesias cristianas no sean verdaderos creyentes. Una persona puede ser moralmente correcta en su forma de ser y aún así ser un inconverso, un no convertido. Por eso, el Señor nos habla aquí en cuanto al autoengaño espiritual respecto a la salvación, y aún con estas fuertes palabras de su sermón, Jesús sigue haciendo hoy la invitación a todos los hombres y los llama a pasar de un falso cristianismo al verdadero reino de Dios. No solo debe evaluar a su pretendiente, sino que también debe evaluarse a sí mismo. ¿Somos realmente convertidos? Que por la gracia de nuestro Dios Salvador así sea. Les esperamos en nuestro próximo tema, donde estaremos viendo el segundo filtro bíblico para el noviazgo, el filtro del amor verdadero.